Buenas noches, hermanos. Realmente Dios nos permite un tiempo para poder escuchar la palabra, un tiempo tan precioso para poder recibir y alimentar así el espíritu de la misma palabra, ¿no? Podemos crecer, podemos recibir esa palabra que Dios nos quiere dar. Muy importante, ¿no? Escuchar con el corazón, para que esa palabra pueda actuar en nosotros y poder avanzar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 97. Himno 97, por gracia es la victoria. Conquista ahora, conquista siempre, mi Dios, mi Rey con poder. Él nos lidera en toda lucha, fieles seguimos con Él. Con valentía avanzando, con la armadura de Dios, gritando el nombre de Cristo, victorioso líderes. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Rey omnisciente, Rey de victoria, conquista con gran poder. Con alabanzas vamos marchando, los soldados de la cruz. El Señor nuestro Santo Rey es salvación, victoria eterna tendremos solo con nuestro Señor. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Del universo creador es Él, vencemos junto a Él. Junto a Cristo venceremos a Satanás y sus huestes. Después de lucha terrible, descanso eterno vendrá. Todos los que en Él creen, el Señor les guiará. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Por gracia es la victoria, es el himno 97, ¿no? Conquista ahora, conquista siempre, mi Dios, mi Rey con poder. Él nos lidera en toda lucha, fieles seguimos con Él. Con valentía, avanzando, con la armadura de Dios, gritando el nombre de Cristo, victorioso líderes. Es la primera estrofa de este himno, ¿no? Himno 97, por gracia es la victoria. Por Jesucristo, el cual pelea, ¿no? La batalla. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, como dice la palabra, ¿no? Realmente por Jesucristo podemos luchar y avanzar, porque Él es el que vence al maligno, Él es el que vence los pensamientos. Es muy necesario el poder predicar el Evangelio hacia las naciones y al mundo entero. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 101. Himno 101, necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala,
cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Es el himno 101, necesito a Jesús. En todo momento necesitamos, ¿no?, de su palabra, porque Él es necesario que guíe nuestra vida. Es muy necesario para poder avanzar. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala. Cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Sí. Vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Una hermosa alabanza, ¿no? El himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Ese es el himno 106, Mi Dios y yo, ¿no? Sí. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, Inescrutables riquezas.
Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Realmente Dios nos da las riquezas invaluables, sin precio alguno, sin costo, nos da de manera gratuita. Nos da su amor, su paciencia, la fe, la esperanza, todo de Él, todo lo que Él tiene, de Él rebalsa, y eso es para nosotros, ¿no? Realmente hemos recibido esas riquezas por la sangre de Jesucristo, por la sangre del Cordero, por esa sangre tan preciosa la cual derramó Jesús en la cruz, derramando hasta la última gota para darnos la salvación, para poder presentarnos ante el Padre, decir que somos hijos de Dios, decir que somos justos, santos y perfectos, solamente por la voluntad de Dios. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114, no hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí.
Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Él lucha la batalla. Él ha ganado grandes victorias. Y nosotros vamos por detrás, ¿no? Junto con Él. Por la sangre amada, por la sangre preciosa, la cual Jesucristo derramó por nosotros en el Calvario. Muy necesario, ¿no? Tener esto en el corazón. Como dice, ¿no? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Realmente por Jesucristo podemos hallar esa gracia. Sí, también así, ¿no? Saludamos a los hermanos que nos ven mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube, también mediante la Radio Jerusalén. Realmente el Evangelio se va transmitiendo alrededor del mundo, compartiendo entre los hermanos. También así, ¿no? Compartir entre aquellos que realmente necesitan la palabra, que somos todos nosotros. Y compartiendo entre los hermanos juntos en la iglesia podemos compartir y avanzar juntos, escuchando la palabra, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó. El mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Como este himno, ¿no? El 119, de tal manera amó Dios al mundo. Si realmente, si nosotros podemos creer en que Jesucristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados y nos dio la salvación, ese es el verdadero evangelio al cual podemos creer, ¿no? Por Jesucristo tenemos la salvación. Por Jesucristo podemos presentarnos ante el Padre, solamente por su amor, por la sangre la cual presentó y nos dio la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 120. Himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará.
En tu largo caminar el Señor contigo va, campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, campanas alegres en tu corazón. El amor de Cristo incomparable es, guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz, campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier, campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Las campanas representan el Evangelio de Jesucristo. Las campanas representan la muerte de Jesucristo y que Él nos ha limpiado de nuestros pecados. Hasta aquí, muchas gracias. Sí, hermanos, buenas noches. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias hoy porque creemos de que tú trabajas, Señor. También nosotros hemos recibido la salvación y ahora somos benditos, Señor, pero también deseamos que anunciar el Evangelio. Queremos ser utilizados como su instrumento, Señor. Dios bendiga a los hermanos de Bolivia, también a los pastores, Señor. Cada momento y también cada día, denos la sabiduría para que nosotros podamos reconocer a usted en todo, Señor. Gracias por esta hora que nos permite, Señor, también reunirnos delante de usted, escuchar la palabra de usted y su voluntad, Señor. Dios, nosotros, después de haber recibido la salvación, pertenecemos a usted y creemos de que tú nos guiarás muy bien según la voluntad de usted, Señor. Gracias te damos por todo. Queremos encomendar todo en su mano. Deseamos también que usted nos guíe para poder comprar el terreno para la iglesia, Señor. Realmente nosotros necesitamos para poder anunciar el Evangelio en gran manera, Señor. Gracias, Dios. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos. Ahora es tiempo de testimonio. Entre ustedes, los que desean testificar libremente, ¿no? Pueden salir a testificar. ¿Alguien quiere testificar?
como en este tiempo, ¿no? Estuve pensando y también estuve viendo, o sea, Dios me ha trabajado, así estaba pensando, ¿no? Pero un día algo pasó en mi vida, ¿no? O es decir, algo pasó, un ladrón me ha robado mi bicicleta. Después de robarme la bicicleta, y yo le he seguido, ¿no? Para poder encontrar. De repente, estaba justo una patrulla, entonces seguimos con él, ¿no? Hasta encontrar. Después de encontrar, la policía estaba feliz porque ese ladrón mucho molestaba a todos, ¿no? Pero después de entrar, entonces un día yo le llamé al pastor, pastor, yo le metí a la cárcel al ladrón, le dije, ¿no? Escuchando, pastor, me dijo, me compartió una palabra, está en Hebreos, dice, ¿no? Capítulo 5 dice, porque todos somos sacerdote tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, o sea, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda, sacrificio por los pecados. Pero el versículo 2 dice, ¿no? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, esta palabra me compartió, ¿no? Entonces me dijo, Alberto, tú tienes que perdonar al ladrón, me dijo, ¿no? Entonces, pero yo le dije, pero ya, el ladrón ya está en la cárcel, le dije, pero tienes que perdonarle. Por eso yo fui a la comisaría, o sea, creo que estaba una semana haciendo bloqueo, ¿no? Quería que libere al ladrón, porque el pastor me dijo que libéralo a ese ladrón, me dijo, ¿no? Entonces los policías dijeron que no, ya no está aquí, ya no se puede más, me dijo. Solo está en la mano del juez, así me dijo, ¿no? Entonces estaba pensando yo, ¿qué voy a hacer yo? Entonces los policías dicen que no quieren soltar, dice. Pero esta palabra dice que, según el pastor me compartió, dice que tú eres peor que el ladrón, dice. O sea, en cualquier momento puedes caer, eres más peor, por lo menos el más fuerte es, me dijo, ¿no? Pero esta palabra también así dice, ¿no? Por eso el policía, ¿cómo se llama? El juez un día me buscó. ¿Quién es Alberto Mamani? Quiero conocer, dice. Así había dicho, ¿no? El policía, entonces por esa razón que me citaron. Fui, me presenté, ¿no? Entonces no sabía qué es lo que iba a decirle, ¿no? Solo me presenté y le dije, yo soy, le dije. Claro, me llevé mi Biblia y le mostré esta palabra. Yo le dije, pues puedes liberar al ladrón. Él me dijo, no se puede más, ya tiene muchos antecedentes, me dijo. Pero yo le compartí esa palabra, ¿no? Esa palabra le mostré. Yo peor que él soy cristiano, le dije, ¿no? Así hablando y entonces ya, vamos a tomar café, me dijo, ¿no? Fuimos a tomar café, ya, está bien. Entonces escuchando, no sé qué pasó, pero después de hablar con él me fui. Pero después más tarde ya lo liberaron, ¿no? Me veía que Dios trabaja así, nada más podía sentir. Porque esta palabra es que yo soy peor que el ladrón. Por esa razón, solo por esta palabra podía liberar al ladrón, ¿no? El juez estaba feliz, ¿no? Compartir una palabra así. Así estaba pensando este tiempo, ¿no? Yo creo que Dios trabaja así. ¿Sí? ¿Quién quiere testificar? ¿Alguien desea testificar? Entonces, sí, hermano, muy bien. Sí, hermano, pase. Buenas noches, hermanos y hermanas. Voy a leer un versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Si lo analizan bien, este versículo es un versículo que me ha compartido el pastor Andrés el otro día, porque yo le comentaba al pastor sobre la subida del dólar, sobre cómo están subiendo las cosas aquí, ¿no? En La Paz, en Bolivia, porque ustedes si van a un supermercado, antes un atún costaba 16, el Bancam, ahora está 27, ¿no? Entonces, está subiendo una barbaridad, ¿no? Entonces, yo le comentaba eso al pastor y me leí esto, ¿no? Pues tenga por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, ¿no? Entonces, ¿un cristiano debe preocuparse de esto? Si nosotros tenemos al Señor, a Cristo en nuestro corazón, me dijo el pastor, nosotros debemos dejar que Él guíe nuestra vida. Porque si nosotros estamos más mirando las cosas del mundo, las cosas de la carne, porque eso es lo que dice aquí con las aflicciones del tiempo presente, dice, entonces esas aflicciones nos van a derrumbar, ¿no? Porque nuestra vida de creencia no está bien fundamentada entonces, ¿no? No está en la roca. Pero si nosotros, claro, sí, podemos ver la situación, pero ¿le va a afectar al justo? No. El justo tenemos que nosotros de ser guiados por el Señor, por su palabra. Si Él nos cuida, como dice, ¿no? Cuida a las aves, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Entonces, nosotros debemos mirar a Él, ¿no? Cualquier situación que tengamos. Hoy escribió también pastor, ¿no? Pidiendo informes, ¿no? Tanto del terreno, informes del dinero también, ¿no? Que hay en el banco, porque decía, ¿no? Que esta semana que viene, no sé si va a ser entre sábado o lunes, martes, pastor Oxopar lo ha llamado, ¿no? Va a tener una entrevista ya, ¿no? Para explicar cuánto tenemos y cómo está la situación del terreno, ¿no? Que queremos comprar. Entonces, eso hoy día también hablábamos con las hermanas de abogadas para que ya le habían informado al pastor. Nosotros estamos haciendo, ya hemos hecho también el informe de crecer todo lo que tenemos, incluso lo que está en esta casa y lo que está en la casa pastoral también. Entonces, eso también nos da esperanza, ¿no? Porque va a recibir el pastor Andrés, va a recibir la guía del pastor Oxopar, ¿no? Entonces va a decir, compre, no compre o espere. Entonces eso tenemos nosotros que ver. Y seguramente también tenemos que orar porque nos apoyen también las demás iglesias, ¿no? Por ahí pastor va a decir, yo apoyaré con algo más. Entonces esperemos que estemos todos los hermanos en oración, ¿sí? Y tenemos siempre que unir el corazón, porque si unimos, estamos igual que esta palabra, ¿no? Mirando las cosas del mundo. Y yo quiero siempre mirar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, porque si Él nos dirige, no nos va a llevar al peor camino, ¿no? Claro que estamos en el camino donde hay mucha situación, mucho problema, pero ahí está el Señor, de todo eso Él nos libra. Si no estuviésemos en ese camino, estuviésemos en el camino ancho donde realmente podemos caminar bien, ¿dónde estamos yendo? ¿No? A morir nomás. Pero a este lado el Señor nos está llevando por un buen camino y esperemos que este versículo trabaje en el corazón de todos los hermanos, no solo de los que están aquí, que han desechado su pensamiento y están, ¿no? Yo esto les he transmitido también en la zona Miraflores, porque el pastor me dice, ¿no? Hable con los hermanos, transmita a los hermanos, me dice que ellos tienen que mirar a Dios. Un justo no debe mirar las cosas de lo que está subiendo, de lo que está haciendo. Sí, uno va a comprar las cosas, ¿no? Pero están subiendo, pero uno debe decir, bueno, el Señor es el que va a guiar nuestra vida, nos va a proteger, Él va a dar todas las cosas, porque sabemos que Él no hace faltar en la mesa de nosotros, en la mesa del Señor, siempre hay alimento, siempre. Y hay todavía harto, ¿no ve? Uno puede repetir todo. Entonces, esa es la bendición que nosotros recibimos. A través de lo que Dios nos da, su amor, nos cuida, ¿no? Si nos cuida, nosotros debemos estar agradecidos. ¿Y cómo debemos agradecerle? Por todas las cosas que nos da. Incluso nos da un trabajo
nos da muchas cosas, nos da el Señor para nosotros. Nosotros a través de eso, en el diezmo y en la ofrenda, nosotros debemos agradecerle. Por eso, tiempo de meditar siempre, como lo decíamos el domingo, ¿no? Hay que meditar bien qué hace el Señor para nosotros y cómo realmente nos hace vivir. Entonces, este tiempo yo justamente voy a volver a leer ese versículo de donde dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios se manifiesta en nosotros a través de su palabra, a través de lo que nos cuida, nos guarda, nos pone la situación, nos pone el problema, Él nomás lo soluciona. Pero si nosotros creemos en que Él trabaja así, ¿no? Prueba siempre en nuestro corazón. Este tiempo de mí ha estado probando fuerte, por eso han dado dando testimonio, ¿no? Probó fuerte mi corazón, pero también eso me ha hecho meditar, me hace despertar y me hace unir mi corazón hacia el siervo y hacia la iglesia. Vamos a seguir así, vamos a seguir avanzando. Estamos transmitiendo a los de la zona también, a algunos hermanos también, y esperemos que los obreros, los guías también unamos nuestro corazón, porque es tiempo, ya está pasando, ya estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre y viene el campamento, ¿no ve? Ya nomás ahorita va a llegar el campamento. ¿Qué hemos hecho? Estamos esperando que el Señor haga, ¿no? Él va a hacer. Pero sí, nosotros debemos estar apoyando este tiempo que no está pastor. Están los evangelistas, las evangelistas, también están los seminaristas. Entonces, de ellos debemos recibir guía también, ¿no? Para poder avanzar. Si no, nuestro corazón va a estar totalmente cerrado, va a llegar el campamento, no vamos a querer ir, ¿no? Pero sí tenemos que avanzar. El pastor va a llegar con mucha palabra, con mucho testimonio, y al traer ese testimonio va a abrir más nuestro corazón. Entonces, al abrir, nosotros vamos a recibir, y sí o sí hay que trabajar, porque hay que viajar a Sucre, hay que hablar, hay que acompañar al siervo, y esa parte queremos nosotros que pueda estar también con humildad en nuestro corazón de recibir la guía, siempre humillando, ¿no? Sin poner el pero, y sabemos que aquellos que ponen el pero son los que no creen, ¿no? Porque a través de la duda de la palabra no creen en la obra del Señor. Por eso debemos pastor dice, viajaremos, hay que viajar, ¿no? Eso ya tiene que estar en el corazón, y eso está volviendo a nacer en mi corazón, porque estaba cerrado, no, yo no voy, decía, no, yo no quiero ir, decía, pero ahora quiero ir, va a venir el siervo, voy a acompañar, voy a viajar, porque también allá Dios nos pone también a veces alguna autoridad, algún amigo que es, entonces Dios nos puede permitir así también trabajar. Y agradezco esta noche, hermanos, pero tengan presente ese versículo, ¿sí? Las aflicciones del tiempo presente, ahora que está pasando todo esto, no nos va a afectar a nosotros, porque nosotros vamos a recibir esa gloria del Señor, ¿sí? No vamos a preocuparnos. Veo yo en mis amigos, están buscando dólares por todo lado, ¿no? Entonces no hay dólares. El Banco Central también estaba vendiendo un tiempo, ya ha cerrado hace 5 meses, ya no vende, porque no hay. Pero Dios ya va a poner orden, ¿sí? Nosotros debemos seguir orando y así vamos a estar más tranquilos. Pero así viniendo a la iglesia, nuestro corazón está tranquilo y entregado hacia el Señor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Escucharon muy bien, ¿no? Pero vamos a ir al campo, como dice el hermano. Pablo dice que en el sí, en el amén. Cada momento así Dios está dando su gracia y su gran bendición. Ahora vamos a invitar Coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar 2 canciones. Entonces, yo creo que Dios así ha preparado para que nosotros también, ahora estamos viendo la situación, ¿no? Pero de ahí vamos a salir adelante o atrás, así. Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso a los de coro.
siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, así perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo
triunfando en migra, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Sí, muchas gracias. Así hemos escuchado, ¿no? Coro Nueva Alegría, ¿no? Ahora también está convocando para que puedan, no sé, entre ustedes los que desean cantar o los que quieren estar en coro pueden estar, o pueden cantar, ¿no? Cada tanto, ¿no? No sé, cantando, yo creo que cada hermano entonces pienso que puede entrar hasta fondo de su corazón la palabra, ¿no? Había un cantante, se llama Las Voces Toba. Él cantaba fuerte, un día estaba cantando al aire libre, ¿no? Pero se escuchaba, porque esa ciudad era conectada por todo lado, entonces todo el mundo escuchaba, ¿no? Y los cantantes hasta Corea viajaron, ¿no? Hicieron se presentaron en varias grandes campañas evangelísticas, ¿no? Veo que entre ustedes los que desean, pueden escribirse. Sí, ahora vamos a invitar al evangelista Rubén, quien nos va a compartir la palabra, y nosotros escuchando la palabra también podemos como conectarnos con Dios y también recibir el mismo, ¿no? Corazón de Dios que quiere, ¿no? Que trabajemos con Él. Sí, gracias. Bien, buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches. Sí, ¿cómo están, hermanos? Yo creo que bien, amén. Sí, qué bueno. Vamos a compartir esta noche. Para esto busquemos el libro de Hechos, Nuevo Testamento. Hechos capítulo 10. Libro de Hechos capítulo 10. Desde el versículo 5 voy a leer. Hechos capítulo 10, desde el versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo,
le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿Por qué? Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta versículo 16 hemos leído. Bien, después nosotros hemos recibido la salvación por la fe y para fe. Después de recibir la salvación también, Dios quiere que vivamos por la fe. Y antes yo pensaba, ¿cómo es eso, vivir por la fe? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo es vivir por la fe? Vivir por la fe es creyendo todos los días la palabra de Dios. No solamente escuchar, leer, sino creer la palabra de Dios. Eso es vivir por la fe. Satanás constantemente, esa parte es lo que bloquea en nosotros. Ya podemos conocer la palabra. Muchas personas también conocen mejor que nosotros tal vez la Biblia. Toda la Biblia conoce. Pero falta una cosa: el creer. Entonces eso, el príncipe de este siglo cegó, dice, cegó el entendimiento en los incrédulos para que no se salven. Entonces no solamente es conocer la palabra. Por más que uno conoce la palabra, toda la palabra, pero si no cree, no tiene sentido, no va a funcionar en nuestra vida, no va a cambiar nuestro corazón. Pero aunque conoce un poco la palabra, pero cree, esa palabra va a cambiar, va a trabajar. Ya, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, dice. No sale exactamente qué tiempo estaba así desordenado y vacío. Puede ser miles de años, puede ser millones de años, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Porque aún la palabra de Dios no había llegado a la tierra. También en San Juan capítulo 5 sale acerca de un paralítico que estaba enfermo durante 38 años estaba paralítico. ¿Por qué estaba así en esa condición? Jesucristo no llegaba. La palabra de Dios no llegaba en su corazón. 38 años estaba este hombre en esa condición hasta que llegó un tiempo, ya 38 años, recién su corazón estaba preparado para recibir, para absorber la palabra de Dios. Como una esponja absorbe la palabra, el agua, así también su corazón estaba preparado para absorber la palabra de Dios. No siempre el corazón está dispuesto. Hay muchos afanes, muchos pensamientos que obstaculizan recibir la palabra de Dios. Vamos a buscar Génesis, capítulo 1. Génesis.
capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esa condición estaba la tierra. Esta tierra refleja nuestro corazón. Nuestro corazón también estaba así, o está tal vez. Está desordenada, una vida desordenada. Tiene un corazón, no tiene un lineamiento, no tiene una meta, no tiene un propósito. No sé qué voy a hacer, no sé dónde voy a enfocar. Está desordenado y, consecuencia de estar desordenado, vacío y en tinieblas. No hay luz, no hay paz. Por eso esa tierra, su condición, está reflejando nuestro corazón. Pero ¿qué pasó en el versículo 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Suficiente esta palabra. Dios no necesitó hablar muchas palabras para dar felicidad, para cambiar, para que la tierra sea ordenada. No necesita mucha palabra. Algunas veces yo escuchaba, yo quisiera tener comunión con Pastor Oxopark, ¿no? Pastor Oxopark. Sí, va a tener comunión. Cuando haya campamento, tiene que apuntarse, ¿no? Tener comunión. Pero quiero tener comunión, dice, pero cuando llegue el campamento, ya ni siquiera quieres ir. Ni siquiera quieres participar. Ya, quiero tener comunión, excelente. Entonces puede cambiar mi vida. Ya, Pastor Oxopark también, misma palabra va a compartir, ¿no? Misma palabra. Entonces uno piensa, si Pastor Oxopark me habla, entonces cambiaría. Sí, muchos cambiaron. Pero si usted cree la palabra de Dios, esta palabra de Dios sale por la boca de Pastor Oxopark, sale por la boca de pastores, sale por la boca de los evangelistas, seminaristas, hermanos. ¿Varía o tiene varianza? ¿Varía? No varía. Es lo mismo. Lo mismo es. Pero en nosotros se forma, surge ese pensamiento. No, si un hermano me habla esta palabra, entonces no tiene poder, dice. No, el poder de la palabra está en creer. Cuando escucha la palabra del gran siervo de Dios, Pastor Oxopark, ¿con qué corazón escucha usted? ¿Con qué corazón yo escucho? Algo me va a decir y yo tengo que aceptar y creer. Por eso hay cambio. Con el mismo corazón, si usted escuchara de algún hermano, alguna hermana, igual va a trabajar la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿O no tiene poder? Ya. Mire, un paralítico que fue bajado del techo, Jesucristo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Salió la palabra y así recibió la salvación. Pero en los 10 leprosos, solamente Jesús dijo, vayan al sacerdote si quieren ser limpios. Pero un leproso, ¿cómo volvió? Limpio. En ningún momento sale en la Biblia
que Jesucristo dice, sean limpios, no sale. Pero los 10 leprosos, ¿cómo resultaron? Jesús, ¿qué dijo? ¿No eran los 10 los que fueron limpiados? ¿Eso por cuándo está diciendo? Después de que los 10 ya fueron limpiados y uno descubrió. ¿En qué momento Jesús dijo sean limpios? ¿Habló o no habló? Sean limpios. No habló, pero ¿resultaron limpios o no resultaron limpios? Resultaron limpios. Pero el paralítico que fue descolgado del techo, Jesús habló, hijo, tus pecados sean perdonados. Entonces esa palabra entró, llegó, entró en el corazón y creyó. Por eso la palabra de Dios tiene que fluir el corazón de Dios. No sé si me entienden. A ver, si no entienden, levanten la mano. No entiendo lo que está hablando. Entonces, ¿todos entienden? Ya. ¿Cómo les explico esta parte? Ya. Busquemos mejor. Busquemos. San Lucas vamos a buscar. Capítulo 17. San Lucas capítulo 17, versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ya. Mientras iban, fueron limpiados. Pero en ningún momento dijo, sean limpios. Más bien les dijo, vayan al sacerdote. Entonces ellos están caminando. ¿En qué momento resultaron limpios? No sale aquí, pero resulta que finalmente uno descubrió que está limpio. Mientras iban, fueron limpiados. Entonces, ¿qué diferencia hay de que Jesús diga, tu lepra es limpiado, tu lepra está limpio, y en el corazón Jesús anhela? En el corazón está deseando. En el corazón está hablando de esta manera. Tu lepra, en este momento, ustedes quedan limpios, pero no sale en forma de verbo, palabra, sino en el corazón. Pero para otros salió lo que sentía en el corazón. Quiero que tu pecado sea perdonado. Hijo, tus pecados son perdonados. Salió. Pero aquí no sale la palabra. Quiero que sean limpios. Por eso, ¿qué diferencia hay? El amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, que salga de forma verbo o corazón. ¿Hay diferencia? ¿Entiende o no entiende, hermano? Hermano, no hay diferencia. En su corazón ya deseó, sean limpios, pero de su boca salen, vayan al sacerdote. Pero en el corazón ya había esa misericordia, ese amor, ese perdón. Entonces, por eso nosotros a veces queremos escuchar algo que me diga, no, algo que pueda llegar a mi corazón. No, tiene que fluir el corazón, nuestro corazón y el corazón de Dios.
Eso es lo que ha descubierto este leproso. Mientras los 9 leprosos querían escuchar, tu lepra está limpio, entonces puedo creer. Pero la fe es descubrir, conectar el de corazón a corazón. Amén. Por eso él volvió, dice, vamos a leer versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ya este leproso, ¿en qué pensaba? Aparentemente Jesús nos envía hacia el sacerdote para que nosotros seamos limpios por medio de la ley de la lepra. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que Jesús venga aquí? No creo que Él, por medio de la ley, seamos limpios, sino yo pienso que en su corazón hay amor, hay misericordia, hay perdón. Yo pienso que en su corazón Él está deseando, aunque aparentemente salió una voz, vayan al sacerdote, pero yo pienso que, y yo creo que Él es nuestro Salvador, Él es el que nos limpia de nuestros pecados, de nuestra lepra. Eso es la fe. Cuando eso entendió, Él estaba ya sano. Pero esa fe no se estableció en otros. Entonces lo mismo es, hoy en día muchos escuchan la palabra de Dios, muchos escuchan, oran, ayunan, van a la iglesia, congregan, hacen obras, conocen la palabra, pero esa fe, descubrir ese corazón de Jesucristo, eso es lo que falta. Jesucristo, ¿cómo están creyendo? Aún somos leprosos, somos pecadores. Pero otros descubrieron, no, Jesucristo si vino a este mundo, no creo que haya fracasado. No creo que en vano haya venido. No creo que solamente a los antiguos haya perdonado. O sea, la fe se estableció. Por eso, diferentes formas de recibir la salvación. Algunos en un campamento mundial. Otros en seminario bíblico. Otros, dice, yo escuché testimonios, no sé, ustedes, leyendo el libro, dice. Leyendo el libro del pastor Oxupar, yo recibí la salvación, dice. Me sorprendo ese nivel de recibir la salvación. Entonces, ¿cómo? Por eso, conectó su corazón con Dios. Entonces la fe se estableció, aunque leyendo el libro del perdón del pecado. Pastor Oxupar, ¿cómo recibió la salvación? Martín Lutero, ¿cómo recibió la salvación? Haciendo lectura de la Biblia. Por eso la palabra de Dios está viva. El poder de Dios para la salvación está en el Evangelio, hermanos. Amén. Muchos quieren predicar el Evangelio, pero también hay requisito para predicar el Evangelio. Y eso también es bíblico, hermanos. Algunos se sienten mal. ¿Por qué? ¿Por qué me pone un alto? ¿Por qué no me deja correr? ¿Por qué no me deja avanzar? Se dejó correr, avanzar, predicar, se dejó. Dios mismo también nos dejó, nos soltó, pero sin establecerse el corazón de Dios, sin conocer el corazón de Dios, la corriente de la iglesia, muy poco dura. Por eso es importante predicar el Evangelio. ¿Por qué la iglesia a veces le dice, espera un momento usted? ¿Por qué? Porque está viendo un punto que falta.
que usted no puede darse cuenta. Pastor, déjame predicar. Puedo dejarte, pero no va a durar eso. Necesita formarse corazón de Cristo. Ahora recibiste la salvación, luego ya emocionalmente, con un buen corazón, rápidamente queremos anunciar. Yo también era así. ¿Y qué alabanza cantaba yo? Hay una alabanza: siempre te seguiré, siempre, nunca me apartaré de ti. Algo así es una alabanza. Eso cantaba. Siempre, no, yo nunca voy a dejar este camino. Me duraba 1 año, 2 años, ya luego estaba diciendo, esto es último campamento, estaba diciendo. Por eso, falso es mi intención de querer predicar. Primeramente tiene que formarse el corazón. Este evangelio no se puede predicar, no se puede llevar, no se puede caminar este camino de acuerdo a nuestra emoción, decisión, sentimiento. Marcos vamos a buscar, San Marcos. Capítulo 3. San Marcos capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tienen? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ya Jesucristo llamó, dice, llamó así a los que él quiso, llamó. Desde ahí viene pues el llamamiento. Tiene que tener llamamiento. Ya Dios a nosotros nos llamó, a todos nos llamó, a algunos para hermanos, a algunos para diáconos, diaconisas, a algunos para ancianos, ancianas, a algunos para así, evangelistas. Llamó. ¿Usted para qué fue llamado? Hermano, Dios, ¿para qué le llamó? Para llenar los asientos, para hacer relleno. No, cada uno tiene un llamado. ¿Y quién nos llamó? No fue nuestra decisión, nuestra intención. Dios nos llamó. Nadie, la palabra dice, nadie buscaba a Dios, nadie tiene intención de servir a Dios. Cada cual se apartó por su camino, dice. Cada uno se vivió descarriadamente. Pero Dios un día llamó. Voy a llamar a este hermano. Quiero usar su vida. Voy a llamar a esta hermana con un propósito. Dios no llama así nada más, sino con un propósito. Y somos pocos los llamados. Pocos los llamados, muchos la mies, muchos. Por eso ese llamado hay que descubrir. ¿Cuál? ¿Para qué me llamaste, Señor? Principalmente, más fácil de darse cuenta es para anunciar este evangelio. Para eso nos llamó. Pero luego otros tienen que descubrir, ¿para qué me llamó Dios? Ya pasa 10 años, no sé para qué me llamó. Ya está pasando 20 años, no sé para qué. Ya pasa, ya finalmente termina sin saber, sin descubrir. Ya vamos a morir sin haber descubierto para
qué fuimos llamados. Versículo 14 dice, y estableció a 12. Llamó a muchos eran los discípulos, pero a 12 estableció para que estuviesen con él, dice. Durante 3 años Jesucristo caminó en este mundo. Durante 3 años predicó el Evangelio. Durante 3 años sanó a enfermos. Durante 3 años, todo lo que debería enseñarnos, enseñó en 3 años. Y los apóstoles también, caminando con él, aprendieron. Aunque algunos último momento aprendieron, como Pedro. Pedro, por ejemplo, no creía en Jesús. Cuando ya Jesús ya estaba ya totalmente como para ser crucificado, recién cuando negó 3 veces, ahí se dio cuenta, yo no creía en Jesús. Por eso lloró amargamente. ¿Cómo es que yo viví así? Sin conocer el corazón de Dios. Fui un necio. Fui un tonto. Pensé que yo era sabio. Pensé que yo era mejor que otros apóstoles. Pero sin embargo, descubro que yo era un fanático nada más. Un religioso nada más. Nunca he creído la palabra de Jesús. Recién me doy cuenta. Porque lo que ahora está sucediendo, que estoy negando, Jesucristo ya me había hablado ya. Pero yo como que decía, yo nunca te negaré. Yo era un mentiroso. Y resultado de vivir, aunque caminando junto con Jesús, no creyendo la palabra, no conociendo su corazón, no conociendo la voluntad de Dios, el resultado ¿qué es? Traicionar. Traicionar, eso es el resultado. Esa persona soy yo. Miserable fue mi vida. ¿Qué he aprovechado durante 3 años caminando? Nada he creído. Qué miserable. He perdido tiempo. Eso es lo que le dolió a Pedro. Por eso salió corriendo, llorando y se acordó de la palabra de Dios. Para que estuviesen con él, dice. Y luego sale, y para enviarlos a predicar. 2 etapas. Primera etapa, para estar con él. Y luego enviar a predicar. A algunos solamente nos gusta la segunda etapa, ir a predicar. Pero te falta formar el corazón. No, pastor, no importa eso no importa. Tienes que vivir 3 meses, 2 años. Tienes que recibir entrenamiento. No, pastor, yo ya sé predicar. Primera etapa es muy importante. Luego, segunda etapa, predicar el evangelio, ya automáticamente va a anunciar el evangelio. Por eso la iglesia muchas veces también nos hace un alto. No, falta un poco. Ya, usted ya está, ya. Muchos también así de entrada, hasta cuando fueron levantados, se desviaron, se corrompe. Por eso la Biblia habla de neófito. ¿Qué es neófito? Como nuevo, ¿no? Nuevo, alguien que no conoce mucho. Cuidado, dice, con los neófitos. No. ¿En qué sentido cuidado? No vaya a ser que luego su vida de creencia se corrompa. Primeramente, así como un niño nace, tiene que haber crecimiento y luego ya puede recibir palabra sólida. Pero algunos estaban en una etapa de recibir la leche espiritual.
En esa etapa ya es como levantado, nombrado, enviado, ya se cae y no entiende por qué. Y luego del corazón sale, he servido, he servido, he servido, así sale. Y la iglesia, ¿qué conmigo? ¿Qué? A cambio, ¿qué me da? Nada me da. Eso sale. Y eso es bíblico también. Después de ya formarnos, después de enseñarnos, Dios nos permite su voluntad, que es anunciar el Evangelio. Eso quiero compartir esta noche. Hemos leído Hechos. Hechos capítulo 10. Versículo 5 dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cornelio estaba buscando a Dios. Cornelio quería conocer la salvación. Cornelio estaba desesperadamente, ¿qué es conocer a Dios? ¿Qué es recibir la salvación? ¿Cómo se puede recibir la salvación? ¿Cómo se puede conocer a Dios de Israel? Pero fue desviado su corazón. ¿Cómo? Si quieres conocer a Dios, esto tienes que hacer. Tienes que hacer mucha limosna al pueblo. Y orar a Dios siempre. Y no solamente tú, sino toda tu casa. Tienes que construirnos sinagogas. Tienes que construirnos orfanatos. Tienes que dar limosna todos los días. Entonces, Dios un día, viendo todo eso, Cornelio, tus pecados te son perdonados. Así es. Dios estaba mirando desde el cielo. ¿Cómo así le están engañando? Fariseos y escribas, intérpretes de la ley, ¿cómo así está engañando? Y Cornelio también esa vida aceptó. De esa manera entonces. El versículo 5, yo puedo entender de parte de Dios como una exhortación. Envía ahora hombres a Jope, como diciéndole, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te dijo que de esa manera tú serías salvo? Así entiendo yo. ¿Quién te guió por ese camino? ¿No has leído mi palabra? La salvación se obtiene por la fe. ¿Quién te pidió que hicieses obras para que tu pecado sea perdonado? ¿Quién? No sé, Señor, pero así me enseñaron a mí. Yo tampoco sabía, yo inocentemente. Ya, está bien. Ahora manda hombres a Jope. ¿Dónde está enviando? Donde un justo verdadero, un apóstol Pedro. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa, detalladamente le dice, este vive, posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. ¿Anotaste? ¿Dónde vive? Te dije. Pedro, Cornelio, Señor, no entendí. ¿Me puedes repetir, por favor? Este te dirá lo que es necesario que hagas. Es una exhortación a Cornelio. ¿Quién te ha enseñado que la salvación se obtiene por tus obras? Nunca. Por no conocer la palabra de Dios, así fácilmente eres engañado. Ahora, rápido envía a Jope y haz venir a Pedro. Él te va a decir lo que es necesario que hagas para que tú seas salvo. Entonces Cornelio, desechando todo lo que había hecho,
Entonces, ¿de nada sirve todo eso? He dado limosna, ¿de nada sirve? De nada. He construido sinagogas, ¿eso? Tampoco. Con toda mi familia he orado todas las mañanas, todas las tardes, noches, obligándoles, ¿eso no sirve? Tampoco sirve. No sirve para nada. ¿Quién te dijo eso? Tienes que encontrarte con un justo verdadero. Pedro te va a decir cómo es recibir la salvación. Y Pedro también estaba bajo la ley. Luego versículo 10. Pedro, ¿qué está haciendo Pedro? Después de Dios hablar fuertemente a Cornelio, ahora Pedro está hablando de Pedro, versículo 10, y tuvo gran hambre. Su estómago estaba preocupando a Pedro. Tengo hambre, ¿qué voy a comer? ¿Qué preparó? Y quiso comer, dice. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro también tiene su norma, su manera. Bien establecido la ley. Según Pedro, aún había animales inmundos y animales limpios. Yo nunca he comido animales inmundos. Así está. Por la ley es eso, ¿no? No se debe comer animales inmundos. Animales limpios, sí. ¿Cómo se caracteriza animal limpio? Pezuña hendida y rumiar. Oveja, vaca, llama. ¿Qué animal más rumia? Chancho tiene pezuña hendida. Pero rumia, no rumia. Entonces, animal inmundo. Pero algunos hasta ahora también, no, chancho no se debe comer porque es animal inmundo. Mira, aquí vamos a ver cómo Dios le habló a Pedro. Pedro en aquel tiempo pensaba así: yo no como animales inmundos. Pero ¿qué le dijo Dios? Versículo 15. Y volvió la voz a él por la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Yo un día le hice leer esta parte a uno que me decía: yo no como ni chancho ni carnes roja, pero aquí Dios dice que ya limpió animales inmundos. Y un animal inmundo es chancho. Yo como chancho. ¿Por qué? Yo creo la palabra de Dios, porque aquí dice, Dios ya limpió, dice. Entonces, ¿para Dios aún hay animal inmundo que no se debe comer? No, todo animal ya es limpio ya, para Dios. Todo. Hasta ahora no comía tal vez chanchito, puede saborear estos días. Ya está limpio. Pero sujeto a la ley, usted, no se debe comer. No conoce la palabra, por eso se pierde saborear lo que Dios ya nos había permitido. Pero Dios está hablando. Pedro, su característica también era, no quería juntarse, no quería anunciar este evangelio a los gentiles. Solamente a los judíos quería hablar.
Pedro bien seguro de que la salvación solamente para Israel, para los judíos. Gentiles, nada que ver con Dios. Pero Dios aquí le exhortó a Pedro. ¿Qué estás hablando, Pedro? Porque Dios conoce el corazón de Pedro. Pedro, si sabe que tiene que ir a predicar a Cornelio, ¿va a ir o no va a ir? No va a ir porque es gentil. Esa intención Dios ya conoce. Por eso de animales inmundos le habló. Pero le está hablando de Cornelio, de los romanos, de los gentiles. Yo también limpié a ellos. ¿Cómo tú puedes decir lo que yo limpié a los gentiles? ¿Qué cosa limpió de los gentiles? Nuestros pecados. ¿Cómo tú, siendo apóstol, aún puedes pensar que yo no limpié a los gentiles? Entonces Pedro entendió. No me está hablando de animales. Aparentemente me habla de eso, pero me está hablando de los gentiles. Y justo en ese momento vino soldados de Cornelio. Pedro, ¿dónde está Pedro? ¿Usted? Ya se dio cuenta Pedro. Esto es lo que me hablaba Dios. De que el pecado de los gentiles también ya había limpiado Dios. Por eso aceptó ir. Y predicó el evangelio y recibieron la salvación. Vamos a saltar Hechos capítulo 10, versículo 42. 10:42. Ahora Pedro está hablando, ya llegó a la casa de Cornelio, ya está junto a toda su familia, los soldados, todo lo que tenía Cornelio, como un seminario bíblico hizo Pedro. Y está compartiendo aquí, versículo 42, ¿qué dice? Y nos mandó, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, ¿quién es este? De este, Jesucristo. De Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su. Entonces, ¿cómo se recibe el perdón de pecado? Creyendo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa creer en nombre de Jesucristo? Jesús es el Salvador. Jesús verdaderamente murió crucificado para perdón de no solamente el pecado de los judíos, pecado de los gentiles también. Que el perdón de pecado ya está terminado de parte de Dios. Mirar la cruz, creer en nombre de Jesús, significa yo soy justo, yo soy salvo. Amén. Nosotros somos justos, salvos, redimidos, rescatados. Eso está predicando ahora a quién, no a los judíos, a los gentiles. Porque primeramente tiene que dejar esa norma, Pedro, esa ley, tiene que salir. Y Dios le hizo salir, primero le habló, no llames lo que yo limpié inmundo. Como diciéndole, ¿quién te dio esa potestad de decir eso a ti? Lo que Dios limpió, ¿cómo tú puedes contradecir? Lo que Dios convirtió en blanco, ¿cómo tú puedes decir que es negro? Estás equivocado, Pedro. Ahora vienen a buscarte. Rápidamente desciende y predica el evangelio. Y Pedro predicó el evangelio, versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el
discurso. Qué hermoso está esta etapa. Qué hermoso. Todos escuchando, recibe la salvación. Ahí entiende la salvación. También entiende la salvación. También entienden. Todos. Qué hermoso. Así Dios quiere trabajar. Eso es la alegría, la satisfacción, la recompensa. Es este evento, ¿cómo podemos llamar? Esta etapa, este punto, este tiempo de uno está anunciando el evangelio, los demás están escuchando la palabra, no solamente escuchar por escuchar, creyendo la palabra. Amén. Entonces soy salvo. Amén. ¿Tú también entendiste así? Sí, yo también entonces soy justo, aunque somos gentiles. Claro que sí. Profetas hablan de eso. La ley también testifica lo mismo. Así sucedió. Esto es la alegría de Dios. Ahora, ¿qué sucede luego? Ya vamos a buscar no es Salmos, es Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 3. Dice, desde el versículo 2 leamos. Yo conozco, dice, yo conozco, hermano, yo conozco tus obras. Si tú piensas que nadie sabe, si tú estás pensando que nadie me reconoce, nadie sabe lo que yo hago. Dios dice, yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Cómo sacrificando, sin cansarse, siempre está dispuesto. Conozco tu arduo trabajo y paciencia. A pesar de que a veces no es justo, injustamente, pero con paciencia, esperando. Todo eso yo conozco. ¿Quién conoce? Que tú trabajas para el evangelio, que tú tienes paciencia. ¿Quién conoce? Dios conoce. ¿Quién conoce? No vaya a ser yo. Dios conoce. Así que hay que seguir trabajando, hermanos. Amén. Yo conozco. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Has peleado con ellos. Has compartido, has expuesto la palabra de Dios. Algunos se llaman apóstoles, pero ni siquiera creen en el evangelio. Y tú has enfrentado a ellos. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido ya, aquí está, también tu sufrimiento sabe Dios. Yo sé que has sufrido. Conozco todo eso. Siga así. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Todo eso has hecho. Te has levantado temprano. En la hora piadosa has estado fielmente. En los eventos has estado preparando alimento. En la oficina puntualmente has trabajado. Cuando hay que preparar alimento los domingos, aunque no te agrada, pero botando esa rabia, has estado presente. Así está hablando, ¿sí o no? Conozco todo eso, dice. Qué bueno, por mi nombre has hecho todo eso, dice. Pero una cosa tengo contra ti. Versículo 4. Pero, ya aquí hay un pero. ¿Qué, Señor? ¿Qué cosa más falta? He trabajado sin murmurar, votando, negándome a mí mismo. Pero Dios dice, pero ¿qué, Señor? No me digas pero.
pero tengo contra ti. Ay, Señor, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto. Pero tengo algo contra ti. ¿Qué cosa? Has dejado tu primer amor. ¿Qué es ese primer amor? Ese corazón, cuando recibiste la salvación, tú eras entregado en querer anunciar el Evangelio. Esta salvación, este Evangelio, solamente ahora te has convertido en un obrero trabajador, como un asalariado. Has olvidado tu primer amor. Después de recibir la salvación, un corazón puro, nadie te obligó. Ese corazón sincero, ese corazón dispuesto para salir a predicar. Como está diciendo Dios, versículo 2, versículo 3, todo eso es importante. Pero mucho más importante, versículo 4. Eso es lo que me molesta de ti. Todo lo demás haces, pero no tienes corazón de anunciar el Evangelio. Y para anunciar el Evangelio, primero, ¿qué hay que hacer? Hemos dicho, tiene que formarse, tiene que vivir, tiene que aprender, tiene que establecerse el corazón de Dios. Eso dice. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieres arrepentido. ¿En qué momento, dice, has caído? ¿En qué momento perdiste ese corazón, hermano? Recuerda, piensa, ¿qué pasó? Mire algún defecto, eso fue. Entonces, olvida eso. Vuelve, ¿dónde caíste? ¿Dónde te olvidaste ya de predicar, de esparcir este Evangelio? Has trabajado, has sufrido, has vivido, todo eso está bien. Pero una cosa no veo en ti. El primer amor de predicar el Evangelio. Recuerda, arrepiéntete y vuélvete. Antes que totalmente ya quite el candelero. Quite ese corazón. Peligroso. Más a la obra luego va a entrar. Versículo 6. Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya, arrepentimiento es volver, recuperar ese corazón de Dios. Amén, hermanos. Trabajas, yo sé, sufres, te niegas, yo sé eso. Pero arrepiéntete ya. Recupera ese primer amor. ¿Cuándo has perdido? No eras tú así. Yo no te conocí así. Era bonito tu corazón. Pero ahora solamente obra, pero no hay el primer amor. ¿De qué sirve? Va a terminar un día con peso. He servido, he entregado, he dado mi vida, he ofrendado. ¿Qué a cambio? Así va a terminar si no recupera el primer amor. El primer amor es más importante que todo lo demás. Amén. Gracias, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir esta noche. Antes de orar, tengo anuncios.
ofrenda decidida para la compra del terreno de la Iglesia de La Paz, ubicado cerca de la terminal de La Paz, Avenida Chacaltaya y calle Constitución. Los hermanos podemos orar y avanzar con la ofrenda. El sobre específico es verde limón, que está en el alfolí. Es para la ofrenda decidida para comprar el terreno. Tenemos la 20ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Presentar los siguientes requisitos: testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. Más información por oficina y también está publicado en página web, Facebook, Misión Buenas Nuevas. Seminario por hogar empezó 22 de julio, es hasta 17 de agosto. Cada miembro de la misión también puede realizar seminario por hogar. Informar cómo está avanzando con este seminario por hogar. Pueden pasar información, reporte a la oficina, ¿ya? Convocatoria para voluntarios a ser parte del equipo de medios de comunicación en las áreas de radio, prensa TV, doblaje, traducción. Mayor información con seminarista Jorge y también en oficina. Convocatoria para formar maestros de la escuela dominical para los niños. Mayor información en oficina y con hermana Carmen Paredes. Convocatoria para formar parte del coro Nueva Alegría. Mayor información, hermana Silvia Duarte y oficina. Invitamos al servicio dominical de la mañana, 10 a.m., 10 de la mañana, y tarde a las 3, el día domingo 11 de agosto en el Salón de Federación Sindical de Trabajadores Mineros, que está ubicado en la avenida 16 de Julio, Prado Paceño, frente a la confitería El Broso, este domingo. Tenemos estudio bíblico con Pastor Oxopark, el Evangelio de San Mateo a nivel nacional. Martes a horas 19 y sábado a horas 18 por el canal Cristo TV. Todos los jueves a horas 19:30 tenemos la predicación dominical con Pastor Oxopark. Transmisiones en vivo a través de Facebook, YouTube, en Aymara y Quechua. Bien, hasta ahí tenemos los anuncios, hermanos. Y después de orar, vamos a orar también de 2 en 2, ¿sí? De 2 en 2, así terminaremos este servicio de oración. Voy a orar primero. Gracias, Padre. Como Cornelio buscaba a Dios, pero fue desviado su corazón. Dios veía todo eso. Por eso le mandó a apóstol Pedro para que predicase el Evangelio. Así, en este tiempo también hay muchos que están buscando a Dios, pero por no conocer la verdad, equivocadamente ellos también. Para eso Dios nos llamó a cada uno de nosotros, para que este evangelio, esta verdad, este perdón del pecado se anuncie a todas las personas. Gracias, Señor. Toda cosa muchas veces hacemos, todo hacemos, pero de nuestro corazón se perdió el primer amor, que es más importante que todas las cosas. Que este evangelio, esta luz, esta verdad, sepan todos. Señor, bendice por favor la iglesia, a los hermanos. En nuestro corazón también debe haber el arrepentimiento. Recuperar ese corazón que había al principio, cuando conocimos esta verdad. Pero ahora muy livianamente. Eso le incomoda, le molesta a Dios. Señor, luego todo lo demás va a añadir Dios. Hasta la compra de terreno va a añadir. Una buena oportunidad predicar el Evangelio en cada casa, en cada hogar.
Satanás nos habla, déjale pasar nada más. Pero no, botando ese pensamiento, vamos a sacar tiempo y hacer el seminario por hogar. Gracias, Padre. Así esta noche oramos, Señor, por todas las necesidades y entre ellos la compra de terreno, Señor. Gracias, oramos así, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Vamos a orar de 2 en 2 y terminamos.